Tres razones. Las noticias le dan los datos y nosotros le ofrecemos el análisis de la información que tiene rostro humano bajo las diferentes perspectivas de una radio distinta. Esta que le agrega a los contenidos los puntos de vista de los protagonistas. Por Tres Razones. Una producción de Noticias Colombia. Dirige y conduce Evelyn Fashler en compañía de Alan Arroyo. Por Tres Razones. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Hoy en transmisión especial hemos venido transmitiendo desde las 9 de la mañana la comparecencia del presidente de la República en la Asamblea Legislativa. Me acompaña Alan Arroyo en lo que es la tarde, un poco la seguida de esta comparecencia. Los diputados todavía preguntándole al presidente de la República acerca de la unidad presidencial de análisis de datos UPAD. Alan, bienvenido a Por Tres Razones, usted también. Gracias, doña Evelyn, qué gusto estar con todos los oyentes de Colombia a esta hora de la tarde, 3 en punto, 3 con un minuto ya. Recordemos que se tuvo el receso de almuerzo entre 1 y 2 de la tarde por parte de los diputados de esta comisión investigadora de la UPAD, 7 diputados, pero a partir de este momento también se abre la posibilidad para que congresistas que no son miembros de esta comisión también puedan hacerle preguntas al presidente de la República, y esa ha sido la dinámica en este momento. Se va a extender, doña Evelyn, la sesión preliminarmente para 6 de la tarde. Ese es el tiempo límite que se ha aprobado para esta sesión de la Comisión Legislativa. Sin embargo, el presidente durante la mañana dijo, bueno, si es necesario, aquí me puedo quedar mucho más tiempo. Así lo dijo. Voy a recordarle a nuestros amigos nuestras plataformas digitales. Alan, estamos, recuerden, como siempre, en la 98.7 FM. También estamos en Facebook. Usted accesa a Noticias Colombia y ahí puede ver y participar de nuestro programa. También estamos con el 70030303 habilitado. Esta es nuestra plataforma de WhatsApp para que usted también pueda participar de esta transmisión en vivo y hacernos saber cuáles son sus impresiones, sus puntos de vista sobre esta comparecencia. Una comparecencia con tintes históricos porque, bueno, recordemos que fue un 28 de febrero cuando por primera vez en la historia se allana Casa Presidencial y en estos momentos los diputados pues son quienes tienen la palabra al preguntarle al presidente de la República. Sí, se cumple casi un año, la próxima semana se cumple un año de que salió a la luz pública todo ese tema del decreto de la UPAD. Lógicamente la pandemia retrasó este proceso de investigación político en la Asamblea Legislativa, se une también con la investigación judicial que sigue en curso por parte de la Fiscalía, y usted hacía referencia, doña Evelyn, al allanamiento del 28 de febrero, ya casi hace un año, en Casa Presidencial. En este momento, doña Evelyn hace uso de la palabra los diputados, principalmente del Partido Acción Ciudadana, que son los últimos que han estado dando sus mensajes. Pero, ¿qué le parece, doña Evelyn? Tendremos en este momento también un análisis muy completo de todo lo que ha sucedido en la jornada. Ya vamos a ir también a la Asamblea Legislativa, pero hagamos un repaso de lo que ha dicho el presidente durante buena parte de la mañana. Él tuvo un espacio de 30 minutos para referirse a todo ese tema de la UPAD y luego contestar las preguntas de los diputados. En el momento del almuerzo, él emitió un mensaje en sus redes sociales y esto fue parte de lo que dijo, reiterando también sus posiciones durante esta comparecencia. Que no se ha espiado a nadie, nadie se ha robado 5, y a la vez decir que esto ha sido hecho de buena fe, siempre siguiendo toda la normativa costarricense en materia de protección de datos. Y esa ha sido la intención, y he venido a comentar sobre ese tema a las y los costarricenses, pero ese es el mensaje clave. Vengo a hablar con la verdad, vengo con mucha tranquilidad, que lo que se hizo fue por el bien del país. Se hicieron muchas iniciativas buenas de política pública como las expuse durante la mañana, y también decirle a los costarricenses que pueden tener tranquilidad que nadie husmeó la información de nadie. Nadie husmeó la información de nadie, es lo que ha dicho el presidente, y también llama la atención, Alan,
que hace hincapié en que esto se ha hecho por un bien mayor. También han habido momentos interesantes durante la mañana, preguntas interesantes de parte de los diputados. Hay que decirlo, unas no tanto, unas que no entendemos hacia dónde querían ir los diputados, ni cuál es el objetivo que tenían al preguntarle ciertas cosas al presidente, que a simple vista no venían al caso, pero probablemente ellos tienen una hoja de ruta que todavía nosotros no hemos conocido del todo, supongo yo. Sí, y recordemos que los diputados pueden repreguntar, posiblemente tengan 2 o 3 veces de pregunta, entonces esa es parte de la dinámica. Yo creo que vale la pena escuchar en este momento en vivo ese intercambio entre el presidente y el diputado Eric Rodríguez, que sabemos es uno de los más críticos. Vamos con la señal en vivo hasta el Congreso. Quiero dejar algo claro, señor presidente, disculpe que le interrumpa. Vamos a ver, el hecho de que usted comparezca aquí, que usted aquí en la Plaza de la Democracia juró defender la Constitución y las leyes de este país. Entonces, si usted está compareciendo aquí, y me parece que sí tiene relación esto con la OPAT, porque es una comparecencia con relación a esto, y estamos discutiendo cuestiones de constitucionalidad que son fundamentales por su investidura y también por la investidura de los 57 diputados que formamos parte de este Parlamento y de las personas que forman parte de esta comisión. Y aquí también quiero dejar algo claro, señor presidente. Aquí hay diputados que se dan a la tarea de dar disculpas por terceras personas y de pedir perdón por terceras personas. Yo creo que aquí todos tenemos cédula y que cada quien puede disculparse por sí mismo para que alguien llegue aquí simplemente a decir que le doy disculpas en nombre de todos. Yo no tengo por qué dar ninguna disculpa si es que no se disculpen a nombre mío. Yo tengo cédula y yo sabré cuándo disculparme y cuándo no disculparme. Pero me refiero al punto. Entonces, señor presidente, usted que juró defender la Constitución y las leyes de la República, aquí en la Plaza de la Democracia, cuando asumió, está viniendo aquí a conciencia de que esto es inconstitucional, según sus palabras. ¿Dónde quedó su defensa de la Constitución? Quedó en que se lo debo a las personas que por allá nos están viendo, los costarricenses. Yo estoy aquí por una única razón. Cuando yo sopeso el dilema en que se me enfrenta de venir acá, a sabiendas de que hay 2 informes de servicios técnicos de este poder que dicen que esto no corresponde, y por otro lado, que eso se utilice para que algunos diputados, y cito lo que los medios han dicho, porque hoy les agradezco mucho el tono respetuoso, pero creo que también se debe a que yo estoy presente, porque yo he leído en medios que compre perro si tengo miedo, que me van a traer con la fuerza pública, a pesar de que en la Constitución quien manda la fuerza pública soy yo. Entonces, al leer eso y estar frente a ese dilema de sí violar algo que considero inconstitucional, como lo dice Servicios Técnicos y varios juristas, o presentarme para que los costarricenses sepan que no tengo nada que ocultar, que no se espió a nadie, que no se vio información sensible de nadie, que no se robó un solo 5. Yo opto por venir, porque me debo a los costarricenses, por eso opto por venir. Correcto. Vamos a ver, si hubiera sido en el Estadio Nacional donde se le hacen las preguntas, ¿usted consideraría que también es una interpelación? Si es en el marco de la comisión, habría que ver. En el Estadio Nacional el plenario ha sesionado como tal. Es que el plenario no está sesionando, es la comisión. Bueno, pero estamos en el plenario legislativo. Sí, claro, ¿no? pero aquí en el plenario legislativo podemos hacer otro tipo de cosas, han sesionado comisiones, y esto es claro que es una comisión. Bueno, pero es que también, para mí este espacio, le digo, diputado, sobre todo cuando tenemos aquel escudo allá y tenemos aquella bandera allá, para mí este espacio es sagrado. Y no es entonces para hacer. Y el espacio de los costarricenses también es sagrado. Por eso estoy aquí. Se violentó. Y el espacio de Zapote también es sagrado en Casa Presidencial, por la investidura que a todos nos da. Eso no lo hace el escudo. La defensa de la patria y de la República está en acatar sus leyes y de acatar su la defensa de la Constitución. No es un asunto de meros símbolos. Alan, yo creo que aquí lo que sí tenemos y amigos que nos escuchan y que nos están viendo, el dilema de si es sí o no constitucional que el presidente haya acudido al plenario, Alan, ayer se lo preguntábamos al abogado Ewald Acuña. ¿Qué les parece si escuchamos cuál fue la respuesta de don Ewald Acuña, abogado penalista? Lo que ocurre es que por las condiciones que ha generado la pandemia,
la declaración va a ser recibida en el recinto del plenario, no por el plenario, sino en el recinto del plenario. Y si existe la prohibición constitucional de que el plenario, es decir, la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa constituidos como plenario, interpelen al Poder Ejecutivo en la persona del Presidente de la República. Esa es la aclaración, doña Evelyn, y en eso han sido muy claros también los diputados desde un inicio, ante el argumento de Casa Presidencial, de sus abogados y del propio presidente. Es una comisión legislativa investigadora, se escogió el recinto legislativo porque es mucho más amplio y cumple con ciertas condiciones, pero la comisión está operando esta comparecencia con las reglas de la comisión investigadora, como cualquier otra. Por ejemplo, el presidente recibe preguntas de los miembros de la comisión y también la posibilidad de que el resto de diputados también, como sucede en cualquier otra comisión, puedan participar con sus preguntas. Lo que el presidente se ha cuestionado y su defensa es que se hayan cancelado todas las actividades de hoy en comisiones y plenario para que los diputados estén concentrados en esta actividad. Por eso ellos dicen que podría ser una interpelación velada, es claro, el término pero que si es, según el abogado Ewell Acuña, no se está violando la Constitución al haberlo convocado al plenario legislativo. Sí. Según el abogado Ewell Acuña, no se está violando la Constitución. Sí, vamos a esperar cómo se resuelve esta situación, porque también los abogados del presidente esta mañana decían que, aunque el presidente está participando, como lo había prometido, de esta comparecencia, ellos están analizando alguna medida, acudir a la sala, por ejemplo, con el fin de que una situación como esta no se presente nuevamente en el futuro para él o para algún otro presidente o presidenta de la República. Yo creo que le habíamos preguntado a don Ewell si eso era posible también, no sé si tenemos el audio. Creo que no está disponible en este momento, doña Evelyn, pero igual este es un tema que posiblemente va a tener otras aristas. Sí. Antes de ir también con Valeria hasta el Congreso y con don Sergio Araya, que ya nos está acompañando para el respectivo análisis, doña Evelyn, a modo de resumen también, después de las 2 de la tarde creo que hemos tenido una de las del interrogatorio quizá más productivo, más noticioso por parte del diputado José María Villalta. Hemos tenido de todo y ya más adelante don Sergio nos podrá dar su opinión, al igual que don Alejandro Barahona, pero por lo menos el comentario que estamos viendo en redes sociales es que las preguntas de don José María Villalta fueron bien formuladas en ese intercambio que tuvo hace muy pocos minutos. Y surge una noticia: el presidente reconoce, doña Evelyn, que firmó el decreto de la UPAD sin haberlo leído. Él también ha reconocido que habían errores, por ejemplo, en uno de los artículos del documento. Por eso ya después Casa Presidencial lo retira y deja sin efecto el decreto. Este fue parte del intercambio y donde el presidente reconoce que no leyó antes de firmar ese decreto relacionado con la UPAD, que se publicó el 17 de febrero del año pasado en la Gaceta. Entonces vamos a empezar. Señor presidente, cuando a usted le presentaron el decreto que buscaba formalizar la UPAD, legalizar la UPAD, el decreto concretamente 41.996, para su firma, ¿usted lo leyó antes de firmarlo? Yo constaté que tuviera las firmas de los jerarcas y procedí a firmarlo. No, la pregunta es si usted lo leyó, su contenido, su articulado, antes de firmarlo. No. Lo firmó sin leerlo. Correcto. ¿Usted no expresó dudas, preguntas, consultas sobre el contenido del decreto a las personas que se lo trajeron para firmarlo? No, dado que yo no soy experto en técnica ni legal para hacer decretos o en temas de datos, no soy experto en esas materias. Entonces, ahí partí de la confianza de el proceso que llevó para llegar a ese punto que tuviera mi firma. Presidente, es que una cosa es ser experto y otra cosa es leer lo que se firma. ¿Usted no considera que es una buena práctica leer lo que uno va a firmar antes de firmarlo? Considero que es una buena práctica, no obstante, también considero que es humanamente imposible, en mi caso, leer 5.200 documentos, porque me apartaría de gobernar. Le pondría este ejemplo, diputado Villalta. Yo no sé, ustedes me podrán decir si cada diputado lee absolutamente todos los artículos de todas las leyes que aquí aprueban.
Y si eso es así. Bueno, algunos sí intentamos hacerlo, señor presidente. Bueno, intentamos, pero es materialmente posible, diputado. Yo creo que sí es posible. Otros no lo hacen y a veces nos salen tortas aquí en la Asamblea precisamente por Pero no hacerlo. ustedes también confían en los asesores, en las comisiones, en las consultas, para verificar la legalidad de eso. Leer sí hay que hacerlo siempre, señor presidente, aunque uno se fíe del asesor. Bueno, aquí también, Alan, como nosotros decíamos al principio, no solamente la mira está puesta en el presidente, también en los diputados. Si le parece, le damos la bienvenida a don Sergio Araya, analista político. Sí, claro, ya lo tenemos con nosotros. El decreto eran de 6 páginas. Aquí nos dice nuestro compañero Alejandro Arley, era un decreto de 6 páginas publicado el 17 de febrero del año 2020, que salió a la luz pública cerca del 21 de febrero, cuando empezamos a conocer de este famoso tema de la UPAT, gracias a nuestro compañero Alejandro Arley. Un último detalle también, doña Evelyn, que ha sido polémico durante la comparecencia, es que el diputado Dragos Donalesco dio a conocer públicamente la contraseña de uno de los teléfonos del presidente de la República. Quizá más adelante podamos escuchar ese extracto del audio, donde también tuvieron un intercambio el presidente y el diputado independiente, y esto también ha provocado que los diputados del Partido de Acción Ciudadana estén criticando fuertemente una filtración de datos confidenciales en el proceso de investigación judicial que se sigue por este caso. También los abogados del presidente han manifestado que les preocupa si existe algún tipo de filtración, porque ese reporte de las contraseñas solo lo conocían los involucrados del proceso cuando se dio la apertura de los teléfonos celulares y la computadora a inicios de este mes en esa investigación a cargo de la Fiscalía. Entonces es otro elemento también noticioso que ha tenido esta comparecencia. Podemos saludar a don Sergio. Podemos saludar a don Sergio. Sí, han habido encuentros entre diputados y presidente que han sido más tranquilos, otros un poco más agudos, pero en general podemos decir que el presidente no ha perdido la calma. Sergio, ¿cómo ha visto usted? Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos mucho por ser parte de este programa, por 3 razones y de esta transmisión en vivo. Muchas gracias, doña Evelyn, don Alan, y por supuesto Alejandro, cuando se incorpore, buen amigo y colega, y por supuesto a las personas que nos están haciendo el favor de sintonizar el programa. Bueno, ha sido una comparecencia, digamos, ya ustedes lo han descrito de manera sucinta, con altibajos, pero vamos a contextualizar antes de entrar a eso, si me lo permiten. Claro. Es evidente que esta comparecencia ya per se estaba, digamos, rodeada de una suerte de morbo, si lo podemos catalogar así, porque evidentemente había muchos elementos que inclusive van más allá del objeto mismo de la comparecencia, que son quizá para algunos de los actores políticos que estaban directamente ahí involucrados, más importantes que el objeto mismo de la comparecencia. Y me explico, pueda que esta temática, que es muy importante y esclarecer la verdad de los hechos, como dicen los juristas, es fundamental, sobre todo por la temática que se ha abordado, que es tan sensible, pero ciertamente, más allá de eso, no se puede negar y no se puede ignorar que esta actividad, por la naturaleza que tiene, por el involucramiento de quien está compareciendo, nada menos que el jefe de Estado, que ustedes bien señalaron, no es usual que un jefe de Estado en Costa Rica esté compareciendo ante comisiones legislativas. En realidad, en los últimos 50 años han sido, si mi memoria no me falla, 3, y ninguno, sí es la primera vez, directamente en el espacio, en la sede legislativa, por lo menos a nivel del plenario, porque sí han estado el presidente Pacheco en una comisión, bueno, en uno de los salones que en el edificio antiguo servía de albergue para una comisión de la Asamblea, pero digamos que había una serie de elementos que hacen de esta una actividad realmente de alcance mediático. Y creo que el antecedente inmediato es justamente la anterior comparecencia de un jefe de Estado que se dio en el gobierno de don Luis Guillermo Solís, que en esa ocasión sí se dio en Zapote, y que igual que en esta oportunidad fue cubierta por ustedes, por todos los medios de comunicación, y ahora con las redes, pues también es evidente la efervescencia que ha generado en algunas redes, especialmente de las personas que siguen la dinámica política con algún grado de frecuencia. Entonces, es importante tener ese contexto bien claro, porque de alguna forma, este año preelectoral en el que ya estamos inmersos y que de hecho ha arrancado de forma fulgurante con solo el inicio del año,
este podríamos decir, y así lo catalogaría yo, es como una suerte de banderazo de salida no formal de un proceso cuya campaña evidentemente arrancará oficialmente hasta el 6 de octubre del año en curso, pero donde este escenario sirve para unos y para otros, y aquí en esto es totalmente balanceada la lectura, para tratar de ir construyendo inclusive narrativas pensando en ganar adeptos o en eliminarle respaldos a los contendores. Eso hay que entenderlo claramente. ¿Por qué digo esto? Porque entonces, evidentemente, muchas de las intervenciones que hacen las y los señores diputados, y no todos, aclaro, pero van orientados en esa línea, más que tratar de buscarle la verdad a los hechos, como decía hace un rato, es más para consolidar tesis que ya de por sí manejan y sobre todo no dirigidas al compareciente, y el compareciente mismo no respondiendo a los que lo están interrogando, sino que básicamente se dirige a ese gran público que hoy, a través de ustedes los medios y de las mismas redes, tiene la posibilidad de estar en vivo y a todo color presenciando este hecho que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Eso hay que entenderlo y por eso explica muchas veces los comportamientos, las intervenciones, los ademanes, el lenguaje verbal y no verbal de todos los actores ahí presentes, incluido lógicamente el propio presidente de la República. Don Sergio, es decir, por más explicación que brinde el presidente, por más pruebas, el presidente y cualquier otro compareciente, hay discursos de los diputados que no van a cambiar, que ya lo tienen plenamente establecido, por ejemplo, que hablan algunos de un caso de espionaje, aunque todavía no está comprobado, aunque no hayan pruebas contundentes para una afirmación de ese calibre, de ese nivel, ese discurso de los diputados difícilmente vaya a cambiar. Efectivamente, porque salvo algunos que uno siente por el tipo de preguntas que formulan, que sí están buscando esclarecer la verdad de los hechos, efectivamente, ya hay verdades preestablecidas, hay criterios de ambos lados, ¿verdad? Porque en esto hay que dejarlo con toda claridad señalado, así como del lado de oposición hay muchos que consideran que esto es un acto de espionaje y así lo han estado divulgando públicamente y hoy lo han reiterado en algunas intervenciones. Del lado oficialista, por supuesto, hay toda una lógica que de alguna forma busca amarrar, a veces pienso un poco débil, pero amarrar el hilo conductor que el señor presidente planteó en los primeros 30 minutos, que de acuerdo a la dinámica de la comisión se le concedieron para que diera como su primera intervención. Que evidentemente ese hilo conductor es muy concreto y lo han reiterado, repito, quienes le han seguido en el uso de la palabra y que forman parte de la bancada oficialista, y me refiero específicamente a que aquí no hay nada malo, a que todo se obró de buena fe, a que finalmente lo importante son los resultados y que básicamente lo que se está buscando es desarrollar una política pública, decía el presidente, con mayor precisión, con mayor certeza, con un uso eficiente de los recursos y que en ningún momento se ha intentado violentar la privacidad de las y de los costarricenses. Ese es el hilo, digamos, conductor de la lógica argumentativa del presidente, que inclusive recientemente escuchábamos a la diputada Paola Vega consolidar. Ahora, la diputada dice algo que el presidente no puede, dentro de la narrativa que ellos han construido, es que detrás de esto lo que hay es una intención de perjudicar la imagen del presidente, y bueno, y ellos hablan además, porque eso ha sido también un argumento esgrimido por el presidente, y hoy lo dejó entrever al cierre de su primera intervención, es un golpe a la legitimidad democrática por las razones, bueno, que ellos insisten en que no procedía realizar esta actividad en ese espacio y todo lo que implicó adicionalmente, que sabemos que la Asamblea Legislativa prácticamente paralizó el resto de sus funciones para centrarse en esta temática. Pero más allá de ese aspecto que podemos ahora debatir por el fondo, tal vez, y con esto termino mi primera intervención, hay que dejar claro que esto es una puesta en escena, evidentemente, donde todos los distintos actores están buscando posicionar una narrativa, repito, más que en esos interlocutores que directamente tienen ahí al frente de ellos, hacia el resto de la población que está dando seguimiento a este acto. Claro, Sergio, y Alan, porque en el fondo no llegaremos hoy, aunque nos quedemos hasta las 6 o aunque nos quedemos hasta las 9, a dilucidar el caso UPAT,
ni los diputados llegarán a convencerse de que aquí no había, los que ya piensan que hay una red de espionaje lo seguirán pensando, sino que esto es una especie de vitrina. Está con nosotros también Alejandro Barahona. Ya lo tenemos a Alejandro Barahona, también analista, que nos acompaña y que ha sacado también el espacio para podernos atender esta tarde y también tener otra de las voces. También hay que tomar en cuenta, doña Evelyn y don Alejandro y don Sergio, la investigación de la Fiscalía sigue en curso, todavía queda mucho pendiente. No se abrieron los aparatos electrónicos del presidente, pero todavía no se ha podido llegar a analizar la información hasta que se resuelvan algunas apelaciones y decisiones que debe tomar, por ejemplo, la Sala Tercera. Así que es un tema que todavía judicialmente, donde al final nos daremos cuenta si hubo algún tipo de delito o no. Todavía eso queda mucho camino por delante. Ahora, a mí me gustaría conocer en lo que son las formas, porque en el fondo, si bien hoy no llegaremos a conocer toda la verdad del caso, en las formas, en el manejo político, ¿qué les ha parecido a ustedes de un lado y del otro, Alejandro? Tanto del lado de los diputados como del lado del presidente. Alejandro, primero. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Me parece que la oportunidad hoy que tiene el presidente, digo tiene porque todavía la sesión no ha concluido, así como los señores y señoras diputados, de fortalecer no solamente la rendición de cuentas, sino precisamente el tema de la gobernabilidad, a partir de información y de, diría yo, buena data para tomar decisiones y generar política pública, me parece que todavía está pendiente. O sea, no han logrado poner la llaga ahí, han estado centrados principalmente en términos de la legalidad con la que actuó Casa Presidencial y específicamente la responsabilidad del presidente en torno a no solamente la UPAD, sino la conformación de esa unidad, y diría yo también de sembrar dudas, y creo que, y digo sembrar dudas a las dos partes, en torno a ese don de mando y a la responsabilidad en torno a cómo se procedió en este caso, lo cual a mí me preocupa porque son momentos de enorme incertidumbre entre la ciudadanía y sectores donde, independientemente de las preguntas que se estuvieran planteando, debería estar siendo aprovechado por unos y otros para fortalecer la confianza en la institucionalidad, y cuando digo la institucionalidad es reduciendo también la discrecionalidad en la toma de decisiones, y ese creo que es un aspecto que aún está pendiente. Ojalá en lo que queda de la tarde pudiera abordarse no solo el pasado, el presente, sino el futuro en este tema. Sí, don Sergio, también su punto de vista sobre ese rol que está jugando en este momento la oposición y gobierno también. Y el desempeño. Y el desempeño, porque aquí hemos recibido algunos comentarios de personas que indican, bueno, el presidente de momento está saliendo bien librado, muchas críticas dirigidas también a los diputados, quizá por preguntas muy generales o preguntas que no fueron tan concisas. Ya decíamos, don José María Villalta quizá ha sido uno de los mejores. Acá nos están indicando también que está en desarrollo el interrogatorio de doña Silvia Hernández, la segunda parte de esa serie de preguntas. ¿Cómo podemos calificar ese desempeño? Sí, yo decía hace un rato efectivamente que ha sido una sesión de altibajos, y tanto en las intervenciones del presidente como de los diputados que le han estado haciendo cuestionamientos o que han intervenido, porque vamos a comenzar, hay diputados, me imagino que es entendible que, por ejemplo, la diputada Hidalgo, que es miembro de la comisión y que es del partido oficialista, pues la mayor parte de su tiempo lo dedique a eso, a defender un poco al presidente, a tratar de relativizar o descalificar los cuestionamientos de los otros integrantes de la comisión, en ese entendido de que es también una puesta en escena para, de alguna forma, proteger a su líder, por decirlo así. Lo que pasa es que sí me parece que aún en ese ejercicio que es totalmente previsible, sí ha tenido algunos, algunas lagunas. Podría haber inclusive formuladole al presidente, guardando las formas que decía usted, doña Evelyn,
preguntas que más bien le ayudaran al presidente a esclarecer aún más su postura, sus argumentos, o a subsanar algunos elementos que quizá en intervenciones previas no haya podido desarrollar de la manera más oportuna. Ahí siento que le ha faltado un poquito de comunicación interna. Y en el caso, bueno, de la señora Vega, que es evidente que es la que interviene básicamente desde afuera a través de mociones de orden para defender a capa y espada al presidente y a tratar de seguir posicionando, como bien decía Alejandro, en el imaginario de la gente que está siguiendo esto, que esto, digamos, carece de toda legalidad y que es un show. Y más bien lo opuesto, que hubiera sido fortalecer la institucionalidad y reconocer cómo nuestro sistema político permite este ejercicio de un control político oportuno y efectivo, que no significa necesariamente que uno esté a favor o en contra del que está siendo cuestionado, sino básicamente haber reforzado la importancia que tiene ese ejercicio del control político en un sistema democrático. Bueno, esto evidentemente no ha estado en las intervenciones de ambas, y en el caso específico de doña Paola, a pesar de que es la que más ha evocado el tema de la del posible quebranto a la institucionalidad política democrática, cosa que es bastante peligroso plantear semejante afirmación. Por el lado de los diputados de oposición, uno ve más o menos algunas estrategias. Uno percibe en el caso de las diputadas liberacionistas, de lo que hemos escuchado a este momento, porque como bien decía Alejandro, está esto en desarrollo, pues algunas intervenciones que buscan tratar de esclarecer la verdad de los hechos detrás de todo este tema de la instalación de esta unidad asesora de la Casa Presidencial. Me parece, y ustedes lo dijeron, que la intervención del diputado Villalta Flores Estrada, que no es parte activa de la comisión, ha sido de las más atinadas en el entendido de que ha, bueno, puesto en evidencia algo que ya ustedes señalaron, y es que, bueno, el presidente reconoce abiertamente que el decreto él no, digamos, no lo leyó y básicamente firmó lo que sus asesores y sus ministros y colaboradores le sugirieron que firmase. Pero más allá de ese tema, es el único que sí ha planteado que detrás de esto puede haber una sustantiva lesión a los derechos fundamentales de la ciudadanía, que eso también habrá que analizarlo y serán las instancias correspondientes las que lo ventilen, pero que sí corre en riesgo, digamos, la conculcación, o existe ese riesgo de la conculcación de algunos derechos, como por ejemplo la autodeterminación en la información y la privacidad, que son, digamos, aspectos fundamentales de un sistema democrático, de un Estado de Derecho que procura justamente ser lo opuesto a un Estado policial. Pero las demás intervenciones, bueno, por ahí don Pedro Muñoz trató de darle un poquito esa objetividad al tema del manejo de esta información, si finalmente el fin es hacer más eficiente la política pública, cuando pone como referencia al Instituto Nacional de Estadística y Censo. Lamentablemente se quedó muy corto, se hizo la referencia y me parece que, bueno, cometió errores tácticos como entrar en una suerte de juego que es la descalificación de quienes estaban al frente de la unidad, catalogándolos con una frase poco feliz, que ha sido más bien, digamos, cuestionada en redes, cuando los tilda de muchachitos, que ya lo había hecho igual la diputada Segreda, y esto pues evidentemente, de alguna forma, desde mi perspectiva, traslada el foco de atención de algo que era importante, que estaba analizando, que era justamente para qué crear otras unidades y además adscritas a la Casa Presidencial, cuando ya existe esa institucionalidad, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, para citar un tema de lo que es el procesamiento y sistematización de datos, y lo saca de eso, que era un tema de fondo, a la otra lamentable mención a esa descalificación que hizo con una clara visión adultocéntrica. Vamos a hacer si me permiten un momentito, escuchemos la comparecencia del presidente con la diputada Silvia Hernández. Escuchemos. La hipótesis es que están en resguardo de la Fiscalía por el proceso que se lleva adelante. No lo sabe. No lo sé. No sabemos dónde está esa información. No, y como yo he dicho, ni siquiera he indagado eso. Imagínense que sacan después diciendo, presidente indaga dónde dejó la información, o que quieran hacer la hipótesis de que voy a borrar algo. Yo no quiero abusar de mi tiempo y de verdad 30 segundos, señoras y señores diputados, como les he cedido un espacio. Yo lo que quiero hacer énfasis es que, presidente, usted no ha perdido sus funciones de vigilancia. Usted es el máximo jerarca. Y si usted no lo está haciendo, alguien tiene que hacer vigilancia de esas funciones dentro de la Casa Presidencial.
Disculpe, diputada, nada más agregar a su acotación que funciones en relación a ciencia de datos y similares se detuvieron. Perdón, de equipo de trabajo directamente relacionado con su persona. Y con lo que es equipo de trabajo, eso está tutelado, pero con relación a este tema, una vez que inició, particularmente no hay, como lo hemos dicho, más temas de análisis de datos en presidencia, y sobre eso yo no he vuelto, a partir de la recomendación de mis abogados, a saber nada, casualmente para permitir el flujo de la investigación. No, le entiendo, es que cuando usted se retiró por este tema, nadie sabe nada, entonces dónde sucedió eso, dónde está, en qué estadio está. Voy a concluir porque se me agotó el tiempo. Tiene la palabra el diputado Jonathan Prendas hasta por 20 minutos. Sí, doña Evelyn, oyentes y los invitados que nos acompañan, aquí ahora los diputados tienen un poco más de chance. Recordemos que en la primera parte de la sesión en la mañana eran 15 minutos, luego a los diputados que no son parte de la comisión tenían un espacio de 10 minutos y ahora Jonathan Prendas va con 20, porque bueno, lógicamente otros diputados que tienen derecho a su tiempo le ceden ese espacio a otros para que puedan ampliar un poco el interrogatorio. Aquí la parte de lo que preguntaba doña Silvia Hernández era la regulación del presidente, qué potestad tiene el presidente también para regular el trabajo de sus funcionarios, porque se hablaba también, y fue una de las preguntas que le hizo la diputada liberacionista, que algunas personas pedían información confidencial a su nombre, ¿verdad? Información a las instituciones a su nombre o desde casa presidencial. Entonces era parte también de ese interrogatorio de la diputada Hernández, doña Evelyn. Sí, otra respuesta a la que el presidente alude no lo sé, porque en realidad doña Silvia Hernández le pregunta un poco dónde quedaron esos datos, dónde se han ido esos datos, pero bueno, como decíamos también en la mañana, los datos están, no sabemos dónde porque no están dentro de un dispositivo. Escuchemos la intervención del diputado Prendas. No sabía lo que su gente estaba haciendo en función de, porque usted se dedicaba a otras cosas. Una consulta, ¿usted cuántos años fue asesor acá? Yo fui asesor del 2004 al 2000, de manera interrumpida, pero fui de 2004 a 2006, de 2007 a 2000... varios periodos entre el 2004 y el 2010, al menos 3 periodos. Durante 6 años usted estuvo intermitentemente en la Asamblea Legislativa. Sí, intermitentemente. Y usted tuvo que haber sabido en 6 años que el plenario no es un lugar, no es un escudo y no es un pabellón, porque un escudo y un pabellón están en cualquier salón o incluso en nuestras oficinas y ahí no es un plenario. Entonces me llama mucho la reflexión de que se insista en que aquí estamos en el plenario porque usted como asesor diputado, sabe yo le pido que no. por favor intentemos ir en el objeto de la investigación. Sí, señora. ¿Usted cuándo se dio cuenta, señor presidente, que sus asesores hablaban cosas y gestionaban cosas a nombre suyo? Pues he partido de eso siempre. Yo no hago gestiones, correos electrónicos, cartas. Pero sobre el tema UPAD, de pedirle información no anonimizada a ciertas organizaciones, entidades públicas y demás, ¿cuándo se dio cuenta usted que hacían eso? Para pues, darle a usted el producto que usted quería. Casualmente yo desde el 2018, cuando mando la carta a la Contraloría, estoy consciente que estamos iniciando un proceso de vinculación con instituciones para lograr consolidar información, conocimiento. Pero es que eso es una cosa, y otra muy diferente son los 8 casos que yo le mencionaba en la mañana, donde puntualmente pedían un listado de información personalísima. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se dio cuenta que ellos pedían esa información personalísima a nombre suyo? Como le digo, yo lo que recibía eran productos finales. Yo nunca manejé información personalísima. Preguntando el diputado Jonathan Prendas. Alejandro, como decíamos al principio, ya los diputados parecieran tener la narrativa hecha y ya el presidente también, y serán pocas las cosas que se podrán descubrir en esta comparecencia del día de hoy.
Bueno, yo esperaría que, no quisiera adelantarme al final de la sesión, pero creo que, creo que había mayores expectativas del rendimiento del presidente y de los propios diputados en este ejercicio. Y en este ejercicio no solo buscando, digamos, soluciones en torno a la situación, sino especialmente para esclarecer la manera en que procedieron. Y eso me parece que ha dejado más preocupaciones en torno a no solamente el proceder con el cual el presidente instauró la OPAT, sino que también existe, si nos ponemos a ver, una preocupación en cómo fue almacenado los datos y cuál fue la participación del presidente en torno al tema. Lo digo porque ciertamente esta estrategia de no recordar o de no precisar, a la que el presidente ha estado recurriendo excesivamente, genera confianzas en términos realmente de cuál es la organización interna, no solamente de Casa Presidencial, sino directamente del despacho del presidente en torno a este tema. Y especialmente por lo que decíamos anteriormente, porque ya hay una institucionalidad que tiene acceso a información y que tiene mayores capacidades y competencias legales para procesar información para la toma de decisiones. Y creo que más bien lo que estamos viendo en este momento es un poco el tratar de justificar cuando las cosas salen mal y cuando se aparta de esa institucionalidad efectivamente los acontecimientos. Y digo porque ciertamente las intenciones pueden ser muy loables, pero hay que cuidar las formas y especialmente la legalidad. Y creo que en eso los ciudadanos quedamos tremendamente preocupados y diría desconfiados en torno realmente a la seriedad con la que no solo se accedieron a los datos, sino cómo se almacenaron. Y creo finalmente que esto nos debería de preocupar tanto desde el Ejecutivo como el Legislativo de cara no solo a la necesidad de hacer reformas de carácter legal, sino mantener vigilancia en torno a efectivamente cómo podrían haber exabruptos a esa legalidad de datos tan sensibles para la ciudadanía. Ojo, con esto no estoy reduciendo ni minimizando la importancia de transparentar la toma de decisiones y fundamentarlas con buena información, con buena data. Pero esa data tiene que tener de alguna manera la malicia de poderse entender. Si una persona con buenas intenciones logra accesar a esta información para efectos de toma de decisiones públicas, bienvenido sea. Pero ¿qué pasa si fuera más bien un actor no tan democrático o no con intenciones transparentes la que pudiera acceder a esos datos? Lo digo porque los mismos diputados han sugerido que esta información podría ser una ventaja inapropiada, por ejemplo, en un proceso electoral. Accesar a esos datos, poder ver cuáles son las necesidades de los ciudadanos, de la familia, dónde están ubicadas. De manera que, por supuesto, en política pública tenemos que pensar no solo si todo sale bien, qué sucede, sino qué sucede cuando las cosas no salen bien, como creo que este es el caso. Alejandro, queríamos agradecerle porque sé que tiene otros compromisos y ya se tiene que retirar, pero muchísimas gracias por haber compartido esas impresiones con nosotros de la comparecencia que sigue en desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Don Alejandro Barahona, analista. Vamos a seguir también ya en cuestión de minutos con don Sergio para ir analizando más otros detalles. Yo tengo por ahí una pregunta pendiente, si esto le ayuda de alguna forma al presidente pasar por este episodio para buscar acuerdos hacia los grandes retos que tiene el país más adelante, casi en el último año de su gestión. Pero podemos hacer contacto, doña Evelyn, con Valeria Martínez, que está en la Asamblea Legislativa. La comparecencia continúa, sigue las preguntas de don Jonathan Prendas, pero sabemos que hay mucho movimiento también de otros diputados y han estado conversando con los medios de comunicación. Valeria, buenas tardes. Lleva todo el día allá Valeria en la Asamblea Legislativa. Buenas tardes, Alan. 3:43 de la tarde, marca aquí el reloj del lobby del plenario legislativo. Sí, bueno, en este momento está don Carlos Alvarado respondiéndole las preguntas a don Jonathan Prendas. Don Carlos insiste en que esto es inconstitucional, en que no, a una persona como él, a una figura como él, es casi imposible leer un decreto
de tantos documentos que le llegan a la presidencia, a su despacho, él solo los firma y no los lee. Pero bueno, hablamos con la presidenta de la comisión, Silvia Hernández. Ella prefirió esperar hasta el final de la comparecencia para emitir un criterio. Sin embargo, sí le dio a Noticias Colombia una opinión. Bueno, a mí me parece que en términos generales lo más importante que hay que rescatar es que esta comisión, que tiene casi un año de estar realizando investigaciones, ha tenido, por razones propias de la dinámica, una enorme participación de personeros de esta administración que en su derecho se han abstenido de declarar, y hoy encuentro una oportunidad para que el señor presidente esclarezca muchos de esos hechos y poder tener una mayor información de un tema que el objeto es muy claro para esas posibles violaciones a lo que es un derecho fundamental, como es el derecho a la privacidad de los datos personales. Don Carlos Alvarado sigue insistiendo en que esto es una interpelación y el diputado Gustavo Viales le señaló que eso no es cierto. Bueno, no, me parece que el presidente no puede venir de alguna forma a indicar que es una interpelación velada. Me parece que es suficiente el argumento de que es una comisión, se preparó así, hay diputados y diputadas que han participado, y yo creo que ese no es el fondo del asunto, sino aclararle a los costarricenses el fondo de por qué el análisis de datos tuvo que salir de Casa Presidencial, las potestades que se arrojaron sus funcionarios y sobre todo la ilegalidad del decreto. Ahí es donde tiene que centrarse el presidente y no desviar la atención. Y me queda claro que el decreto es ilegal, me queda claro de que se arrojaron los funcionarios de la OPAT potestades que no le convenían, de preguntarle a ministros y solicitar información que el presidente no indicó. Y bueno, también hablamos con doña Paola Vega del partido Acción Ciudadana. Ella indicó que don Carlos Alvarado ha mantenido su investidura y también ha explicado la situación. No, vino a explicar lo que él sabe, el tema y la participación que tuvo. Asimismo también a colocar un poco cuál fue el origen de la UPAD y cuál era la importancia estratégica de impulsar la UPAD. Los diputados aquí ya están sumidos en un ánimo electoral. No va a haber forma de que queden satisfechos con las respuestas porque saben que pueden utilizar esto electoralmente. Lo que a mí sí me preocupa es ahora descubrir por qué personas como Dragos Dolanescu tienen acceso a información confidencial de un proceso de la Fiscalía, como son las claves de la computadora del señor presidente. Eso sí es muy grave. Doña Evelyn, Alan, don Carlos le sigue insistiendo a los diputados que él vino aquí a darle cuentas a los costarricenses y no a ellos. Prácticamente eso es lo que les indica. Los diputados varias veces le han dicho que no se enoje, que no levante la voz, porque bueno, esta segunda parte, como ustedes lo han mencionado aquí en Por Tres Razones, ha sido un poco polémica y ha tenido bastantes intervenciones por varios diputados y por el presidente de la República. Muchas gracias, Valeria Martínez, por este resumen de lo que han dicho otros diputados del Congreso, que no sabemos, Alan, si preguntarán también, porque ellos tienen la potestad y el derecho de preguntar, no solamente los 7 miembros de la comisión investigadora del UPAD tienen la potestad, ellos serán los que primero preguntarán, pero también hay posibilidad. Continuemos escuchando al diputado Prendas. De la investigación. Solo diría, diputado, la Procuraduría hay una investigación en curso. La Procuraduría ya emitió su opinión sobre el decreto y usted dijo hace un rato que la Procuraduría le merece a usted todo el respeto y es vinculante y es santa palabra. Entonces, si la Procuraduría ya dijo que el decreto es inconstitucional, que fue errado, que fue ilegal, entonces no es un supuesto. Ya el ente que usted dijo que era garante, ya lo dijo. Yo dije que me merece todo el respeto. El diputado Villalta fue preciso en decir 2 cosas. Que si yo hubiera pedido el criterio, a mí me hubiera sido vinculante, mas yo no lo pedí. Y el criterio salió a posteriori, es decir, yo no tenía forma de conocerlo antes. Claro. No, entonces, eso es así. Y lo pongo el caso inverso. Ustedes sí conocen los 2 criterios de servicios técnicos. Y sin embargo, conociendo ambos criterios, ustedes optaron por no observarlos. Don Carlos, la presidencia nos pidió centrarnos en el punto y yo creo que si volvemos a caer ahí sería batir barro, porque el servicio técnico no tiene la envergadura de la Procuraduría. Dejemos ese tema ahí. Don Camilo Saldarriaga, ¿tiene algún vínculo con la OPAD? ¿Se encargaba de algo en el equipo? ¿Era parte del engranaje? No,
el vínculo de él era como de los otros asesores, por ejemplo, en los trabajos que llevamos adelante en materia presupuestaria, los cuales yo agradeceré siempre, porque en verdad le dieron mucho a este país. Camilo fungía como asesor, enlace con Hacienda, y la unidad de datos trabajaba. 3:49, muchas de las preguntas van muy enfocadas en el tema también de los asesores, por eso se mencionan los nombres directos de los asesores, tanto de la OPAT, como en este caso de una persona que sabemos es cercana al presidente de la República. Don Sergio, ya casi para ir cerrando este programa, con la comparecencia en desarrollo, yo sí le quería dejar planteada la pregunta. Esta situación que enfrenta el presidente, quizás esa contradicción, él dice, esto es inconstitucional, pero igual tengo que ir para dar explicaciones, dice él, a la ciudadanía, también para, decía él en su momento, para que los diputados no me vengan a cuestionar de que estoy ocultando algo, de que me estoy escondiendo, decía en su momento el presidente. Esa decisión de ir hoy es también pensando en la fuerte negociación política, don Sergio, que se le avecina al presidente con los temas del Fondo Monetario. Esta mañana también él hacía referencia a esos temas importantes que debe resolver el país, el gobierno y la propia Asamblea Legislativa. Es decir, el presidente sabe que sometiéndose a este interrogatorio también podría ganar algo en esa negociación política evidente que debe darse de yo cedo esto y usted deme esto por otro lado. Bueno, vamos a ver, es un tema sensible porque podríamos señalar que sí, que la concesión dada, concesión digo yo, desde la perspectiva de él, que ha considerado que esto no es correcto desde el punto de vista constitucional. Guardando, por supuesto, don Sergio, la necesidad de que tiene que rendir cuentas porque es el presidente de la República. Sí, en eso lo dejo claro antes de mí. Eso, Alan, tiene usted toda la razón, ni siquiera está en el eje de la discusión porque obviamente es parte de sus responsabilidades y la Constitución misma así lo establece. No, digo yo, la concesión que él dice que está dando en el entendido de que acudió al escenario donde usualmente opera el plenario legislativo, cuando a criterio suyo eso no es correcto. Aunque Sergio, el abogado Evo de la Cuña ayer aclaró que sí es constitucional, pero bueno. Pues esa es una discusión de larga, claro, que podría tener diferentes aristas. Pero a lo que voy es que independientemente de eso, y eso es a lo que quería llegar, para responder a la inquietud de Alan, a la consulta de Alan, me parece que la forma en que lo está planteando no contribuiría a atender esos puentes, al contrario, tiende a enrarecer el ambiente y por qué no a dinamitar algunos puentes, porque finalmente, y ahorita el diputado Prendas le volvió a insistir en el tema, o creo que fue el diputado Eric Rodríguez, él retoma la misma lógica argumentativa, entonces es siempre pensando no en los interlocutores que tiene ahí, sino en el pueblo, en la ciudadanía, a la cual, dice él, se debe, y por ellos es que está acudiendo a algo que a todas luces a él le parece incorrecto. Entonces al final no es, digamos, una señal de que está tendiendo puentes, sino que pareciera más bien que es una búsqueda de acuerparse en la ciudadanía, generando una suerte de imagen de persona que se sabe, y voy a poner esto con todo el respeto y que no se genere ninguna susceptibilidad, como un cordero que va al matadero, ¿verdad? Bueno, o sea, y es un poco el lenguaje corporal, Sergio, el lenguaje corporal, lo que no se dice, ¿verdad? Claro. Y la voz del señor presidente y todo su mensaje simbólico es eso. Exactamente, por eso yo decía, esto es más para la gente que lo está siguiendo y no tanto para los que están ahí directamente en el escenario de los hechos. Entonces es prácticamente una forma de arroparse con esa imagen de que está siendo víctima de algo que es un atropello, y él dará sus argumentaciones del por qué, para tratar además de crear una suerte de polarización entre aquellos que creen que sí tiene por qué ir ahí y los que se sienten en la obligación casi que de acuerparlo. Y vean ustedes que inclusive hoy salió un recurso de amparo de un estudiante universitario tratando de detener la comparecencia que finalmente sí se está desarrollando. E inclusive en redes se armó un grupo donde se decía, acuerpamos al señor presidente. Es una actitud, digamos, que me parece más a la defensiva de su parte para respaldar. Una carta de los ministros también, don Sergio. Carta firmada por todos los ministros respaldándolo. El mensaje también esta mañana de su
esposa, la primera dama de la República. Eso, también. Nada de eso es accidental ni gratuito. Muy atinados esos ejemplos, Alan, que usted está planteando. Y si se da cuenta, es un estilo, es una forma de operar del señor presidente. Recordemos la vez hace pocos meses cuando tildó de traidores prácticamente, es más, creo que utilizó la palabra traidores a la democracia a los representantes de la UCAEP que se habían reunido con los líderes del Movimiento Rescate Nacional, e inclusive derivado de eso salió justamente una carta firmada por los titulares de los supremos poderes respaldando la institucionalidad democrática. Entonces sí es muy interesante cómo el presidente trata como de desviar la atención, porque entonces por muchísimos días lo que se versó sobre esta comparecencia de hoy no era vamos a ver realmente si hubo irregularidades en la violación, digamos, del derecho a la autodeterminación, el manejo de la información confidencial con este decreto, sino que se versó sobre si esto era o no era un show para, vulgarmente hablando, linchar políticamente al presidente. Y adicionalmente, intervenciones como de las de algunos diputados, desafortunadamente para ellos y afortunadamente para quienes sostienen esta tesis, va en la línea de reforzar esa imagen. O sea que el presidente hizo un hábil y la gente que lo sigue hizo un hábil manejo de esta situación. Bueno, no, es una apuesta. Vamos, para definir si es hábil o no, habrá que ver si tuvo el impacto deseado y cuando culmine esto, pero me parece que es una apuesta. Por eso yo decía al puro comienzo de mi intervención, hay que entender eso en ese contexto, o sea, que hay actores políticos que ven en esto un componente más de una estrategia política que va más allá de la comparecencia misma, que va más allá del conocimiento del tema que hoy los tiene ahí reunidos y del que se pretende sacar beneficio en una y en otra dirección. Por eso era muy importante, y tal vez mi expectativa iba más bien por ese otro lado, consciente de ese contexto, esperaba del desempeño, especialmente de diputados de oposición, una participación más incisiva, más en la línea de lo que, por ejemplo, mostró el diputado Villalta Flores Estrada, dándole al tema de fondo, porque tampoco se puede relativizar el asunto y desdibujar a tal punto de que ya ni siquiera se aborde cuál es el tema de fondo, pero entonces sí poder cumplir ciertos objetivos políticos que cada uno de ellos tuviere, pero a partir de un análisis y de un interrogatorio que versara sobre los temas sustantivos que están siendo supuestamente o que están siendo por mandato estudiados en esta comisión. Pero hay algunos diputados que me parece desperdician esa oportunidad y entonces pueden tratar de ir por lana y salir más bien trasquilados. Don Sergio, muy amable, muchísimas gracias por habernos acompañado. Don Sergio Araya, mucho que comentar y seguimos dando toda la cobertura aquí a través de Colombia. 5 de la tarde viene Noticias. 5 de la tarde con más del acontecer nacional y más del acontecer legislativo, todo lo que está ocurriendo en la Asamblea. A las 5 de la tarde más noticias. Buenas